Aprovechando de eso, ¿no es cierto? Recordar que esta es la semana para ponerse al día, que yo creo que se lo han dicho todos. Entonces, ya se ve un poco Estefano, ¿no es cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, podría agrandarlo un poquito, sí, como presentación, para que los chicos lo vean bien. Ya. Abajo. Los microorganismos, ¿no es cierto? De hecho, el título se trataba sobre microorganismos patógenos, como pueden ser los virus. Entonces comenzamos con la definición de salud, la definición de microorganismos, trabajamos una actividad relacionada con ello, con algunas enfermedades posibles en los ámbitos de la salud, y, ¿no es cierto?, nos dirigimos después a los distintos microorganismos, cómo se descubrieron estos patógenos, ¿no es cierto?, qué nos pueden causar. Ya dimos el ejemplo de algunos, como pueden ser, ¿no es cierto?, los hongos, los protozoos, las bacterias, los virus, ¿ya? Y trabajamos algunos de ellos, ¿no es cierto? Alcanzamos a trabajar sobre los hongos, que eran, ¿no es cierto?, algunos organismos, ¿no es cierto?, que son eucariontas, y trabajamos un ejercicio sobre ellos, ¿no es cierto?, en donde se denotaba su forma de reproducción, más que nada por sobre otra cosa que podrían generar. Y también, ¿no es cierto?, alcanzamos a hablar sobre las bacterias, ¿no es cierto?, que eran organismos más simples, pero aún así, ¿no es cierto?, tienen esta capacidad de poder adaptarse a distintos lugares o a distintos ambientes, ¿ya? Por lo tanto, igual en nuestro caso pueden estar apareciendo en la piel, en los intestinos, en nuestros dientes, pueden provocar algunas enfermedades. También entonces se trabajó una actividad, ¿no es cierto?, con respecto a... Yo me decía de la pantalla que lo estaba copiando y usted cambió la imagen. pero esto lo alcanzamos a ver la semana pasada, ¿no? No sé si tengo la confusión. Lo hongo. Solo los hongos, no las bacterias. Sí, esa la vimos, los hongos la vimos, la bacteria no alcanzamos a verla. Ah, ya, con el otro primero parece que sí alcanzamos a hacer las bacterias. Sí, creo. Ya, entonces, vamos a partir de acá, este contenido, entonces, nuevo, y vamos a relacionar entonces a las bacterias comparadas con la anterior que vimos, ¿no es cierto?, que eran los hongos, que son organismos eucariontes que pueden estar formados por más de una célula. Las bacterias generalmente van a estar formadas por una sola célula, ya por lo tanto van a ser organismos más simples, que más que nada, ¿no es cierto?, van a estar fabricados con la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollarse y reproducirse, ¿ya? Y en ese desarrollo van a tener una interacción con el medio que puede generar algunos problemas, pero generalmente, ¿no es cierto?, en su proceso de reproducción, que es bastante rápido, ¿no es cierto?, por eso les va a permitir a estos microorganismos tener la capacidad de adaptarse a distintos ambientes, tanto de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, como de nuestro alrededor, ¿ya? Por lo tanto, pueden existir, ¿no es cierto?, en la piel, en los intestinos, en nuestros dientes, ¿ya? Como pueden producir enfermedades, ¿no es cierto?, como lo son el acné, las espinillas en nuestra piel, son provocadas por bacterias. Las caries en nuestros dientes, ¿no es cierto?, van a ser provocadas por algunas bacterias que van a aprovechar, ¿no es cierto?, la comida en descomposición y pueden provocar este daño a los dientes de nosotros, ¿no es cierto? Y también pueden venir en algunos alimentos, ¿no es cierto?, y causar estragos en nuestros intestinos, provocando alguna diarrea, ¿ya? Entonces, estas enfermedades podrían causarnos las bacterias. Buenas tardes, Nicole. Ya, profe, Entonces, gracias. ¿ya? Entonces, acá, por último, para denotarle las partes de la bacteria, ¿no es cierto?, vamos a tener en las bacterias que van a estar formados por una corteza, pero, ¿no es cierto?,
en su interior no van a tener un núcleo, sino que el ADN va a estar disuelto, ¿no es cierto?, en su interior. Por lo tanto, esto va a denotar, ¿no es cierto?, de que va a ser un organismo más simple. Ya cuando tenga un núcleo, cuando sea formado por más células, el organismo va a ser más complejo y va a ser más generalmente, ¿no es cierto?, organismos eucariontes. Entonces, con respecto a las bacterias, aquí viene un texto, ¿no es cierto?, que tenemos que leer y responder unas preguntas a Vuelvan a sacarle continuación. pantalla. ¿Ya? De comprenderlo y analizarlo. ¿Ya? Entonces la idea, ¿no es cierto?, se va a referir a bacterias, a la importancia, ¿no es cierto?, que van a tener en algunos aspectos, a las características de ellas y a algunas aplicaciones que puedan tener, ¿no es cierto?, durante la vida. Entonces, dice así este texto. Las bacterias son organismos unicelulares microscópicos sin núcleo, denominadas procariontes, que pueden presentarse desnudas o con una cápsula gelatinosa, aisladas o en grupos, ¿ya? Y que pueden tener cilios o flagelos que le van a permitir más que nada su movilidad. La bacteria es el más simple y abundante de los microorganismos que puede vivir en tierra, agua, materia orgánica, en plantas o animales. Ya puede tener una gran variedad de ambientes. Tiene una gran importancia en la naturaleza, pues están presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, del carbono, del fósforo, entre otros, ¿ya? Siendo parte, ¿no es cierto?, en la fabricación, ¿no es cierto?, puede transformar sustancias orgánicas en inorgánicas y viceversa. Por lo tanto, ahí va a estar ayudando, ¿no es cierto?, a la formación de sustancias orgánicas formadas de carbono que puedan llegar a generar vida. Ya toda esta parte a eso se refiere. Son también muy importantes en los procesos de fermentación, en donde se aprovecha, ¿no es cierto?, por la industria y también en la producción de algunos antibióticos. Ya utilizan bacterias para estos procesos. Existen diferentes tipos de bacterias en cuanto a su morfología, ¿no es cierto?, a su forma. Pueden tener cocos, bacilos, vibrios y espiroquetas, ya que van a estar formando parte de su estructura. Como son organismos unicelulares, deben poseer estructuras que le ayuden a cumplir con todas sus funciones metabólicas, o sea, como un ser vivo. Entonces tenemos, ¿qué importancia tienen los microorganismos en el surgimiento de los demás seres vivos? ¿Ya? Entonces, según lo que entendimos en el texto, ¿qué importancia tienen las bacterias en el surgimiento de los seres vivos? Entonces necesito que participemos, chiquillos. Ya, de hecho, en esta clase de hoy no hay muchas diapositivas que presentarle, sino que hay más actividades. Por lo tanto, hay que ir participando para ir viendo cómo lo vamos a abordar. Esta capacidad que van a tener las bacterias ya de poder descomponer alguna sustancia orgánica y transformarla, o sea, inorgánica y transformarla en orgánica, van a permitir la formación de algunos seres vivos, ¿ya? Y van a ayudar también en los ciclos del nitrógeno, del carbono, del fósforo, que van a hacer funcionar al planeta, ¿no es cierto?, tanto
en la formación de nutrientes, en la descomposición de estos mismos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, sustancias inorgánicas que no van a tener carbono se van a transformar en sustancias con carbono, como van a ser los orgánicos o orgánicas. Y también, ¿no es cierto?, van a formar parte del desarrollo de los ciclos. Y esto principalmente le ayuda al desarrollo de los seres vivos. Número 2. ¿Qué características destacarían ustedes de las bacterias? ¿Ya? Al menos 2 o 3 características de las bacterias. Célula. ¿Qué más? Va. Y me falta una. Sin No tiene núcleo. núcleo. Ya, muy bien. Procarionta, ¿no es cierto? Carionte, que significa sin núcleo celular. Ya, muy bien, dio en el clavo, ¿no es cierto?, de estas características que pueda tener la bacteria, ¿no es cierto? Sin duda, ¿no es cierto?, estas características ya le van a ayudar a que las bacterias tengan esta capacidad de poder adaptarse a diferentes medios, ¿ya? Y por eso puede existir en diferentes medios, y eso sin duda puede ser importante para la generación de vida, ¿ya? De hecho, las investigaciones que se hacen sobre la existencia de vida en otros planetas es a nivel de bacterias, ya así que existen algunas bacterias que pueden generar estos procesos de la producción de los ciclos y de la fabricación de sustancias orgánicas en inorgánicas. Entonces me queda la última pregunta que está acá, que se dice: señala otras aplicaciones importantes que puedan realizar las bacterias. Que aparecen en el texto o que no, o que aparezcan recién en lo que vimos anteriormente. Antiguos, ¿no es cierto? Porque se usaban para algunas cosas, pero no sabían que realmente eran estos bichitos pequeños, ¿no es cierto? Estas pequeñas células, microorganismos, que tenían la capacidad de producirlo, sino que solamente aplicaban unos procesos que les servían para, como dicen aquí, la producción de antibióticos, muy bien, y también para la fermentación.
antibióticos y la fermentación, ¿no es cierto? La fermentación es utilizada, ¿no es cierto?, en procesos, ya sea para producir alcohol, para producir pan a través de la levadura, y también, ¿no es cierto?, para hacer queso, ¿no es cierto?, con los lácteos, se le produce fermentación a los lácteos para producir quesos y yogur, que son derivados, ¿no es cierto?, de ellos. Entonces, ahí ya tenemos algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, usos, formas en las que las bacterias son útiles para nosotros. Ya de hecho, también en nuestro intestino existen bacterias que participan en la descomposición de los alimentos, ¿ya? Que no terminan siendo dañinas para nuestro organismo, sino que son fundamentales para la eliminación, ¿no es cierto?, de algunos productos. Entonces, ahí está las respuestas a estas preguntas, ¿no es cierto?, complementarias que vamos a estar trabajando durante toda esta clase, ¿ya? Vienen otras a continuación y también viene la pregunta esencial. Vamos a revisar en mayor profundidad, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos virus, ¿no es cierto?, como lo son el virus del SIDA, el denominado virus de inmunodeficiencia, el cual ataca el sistema de defensa de nuestro cuerpo, el cual también nos vamos a referir en algunas clases siguientes, en donde nos referíamos al sistema inmune, ¿no es cierto?, y las barreras defensivas de nuestro cuerpo. Entonces, ahí ya tenemos algunas enfermedades que pueden provocar estos virus bastante complicadas, ¿ya? Pero que, gracias a que los conocemos, ¿no es cierto?, a que conocemos su forma de reproducción, su forma de actuar, podemos quizás en algún momento, en alguna parte, en alguna medida, tratar de prevenirlos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante también. Como aparece acá el coronavirus, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver después, acá tenemos alguna forma de su estructura. Ya vamos a tener dos tipos de virus también, forma de los virus. Estos que van a tener una forma de corona y estos que van a tener una forma como de araña, ¿no es cierto? Que en alguna actividad vamos a analizar cómo va a estar formado esta estructura. Entonces, ya hablamos un poco ya de los virus. Entonces ahora viene un cuadro, medio cuadro, en donde aparecen las posibles funciones o características que puedan tener estos microorganismos patógenos que pueden ser los virus o las bacterias. Por lo tanto, se van a nombrar algunas características y que vamos a tener que relacionarlas con estos microorganismos patógenos. Entonces, a través de unas líneas vamos a tener que ir uniendo estas características, ¿ya? Entonces, ¿cuál se une, o sea, es formado por la unión de un ácido nucleico con proteínas? El virus o la bacteria estará formado por ácido nucleico con algunas proteínas. Bacteria, Las bacterias, no, las bacterias se consideran, ¿no es cierto?, más que nada una célula que va a tener esta capacidad de ser un organismo procarionte. No se refiere tanto a que son formados por ácido ribonucleico. Bueno, acá tampoco les mencioné
ese detalle, ¿no es cierto? Pero quizás cuando veamos la estructura lo podamos denotar. Entonces sería los virus que van a tener esta formación, ¿no es cierto?, de ácido ribonucleico, o sea, nucleico y proteínas. Dependen de las células para producir copias. Bacteria. No, los virus, ¿no es cierto? Los virus van a tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de ir infectando las células, célula por célula, y se van a ir aprovechando de ella para ir produciendo más y después la van a destruir. Por lo tanto, de nuevo serían los virus. Se pueden eliminar, o sea, no, su ácido nucleico puede ser ADN o ARN. Eso tampoco se los mencioné, yo creo que debería ser el virus, ¿no es cierto? Generalmente las bacterias van a tener un ADN. Pueden ser eliminadas con antibióticos, bióticos de vida, ¿no es cierto?, de células vivas. Estas sí, ¿no es cierto?, serían las bacterias, que van a tener esta connotación de seres vivos. Los virus, más que seres vivos o microorganismos, como las bacterias, ¿no es cierto?, van a tener esta acepción, ¿no es cierto?, a más parásitos, ¿no es cierto?, que van a estar apoderándose, dependiendo de otras células para poder reproducirse. Letra E dice, se producen por una bipartición. Vamos a ayudarnos, ya que no mencioné también esta parte de la actividad. Y parece que se refieren a las bacterias. Claro, la reproducción de las bacterias se conoce como bipartición, ya en donde se van dividiendo, ya muy parecido a la gemación, ¿no es cierto?, que se produce también en los hongos. ¿Ya? Entonces, las bacterias van a estar reproduciéndose por bipartición, o sea, como división de ellas mismas. Son considerados como células. Y como dijimos recién, ¿no es cierto?, las bacterias van a ser consideradas como células, porque, ¿no es cierto?, los virus van a actuar como parásitos, ¿no es cierto?, de las células. Ahí pasó el tren, por eso le bajé el volumen un poco. Es que tiene ADN como principal ácido nucleico. Entonces, chiquillos, necesito que vayan participando. Son dos opciones, virus o bacterias. Bacterias. Bacterias, correcto, ¿no es cierto? Recién habíamos mencionado que el virus puede ser ARN, pero las bacterias generalmente van a tener ADN porque van a ser células que se pueden ir reproduciendo y van a tener que tener este ADN para mantener sus características. Y por último, la letra H dice, se tratan con antivirales. Virus. Virus, muy bien, ¿no es cierto? Su nombre lo dice. Y nos van a servir para poder eliminarlos
que sin duda los virus son más complejos eliminarlo porque habría que ir atacando a las células que las van conteniendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el desarrollo de esta actividad, ¿no es cierto? Gracias por atreverse a participar al final. Y ahora vienen otras preguntas relacionadas a los virus, a ver si estamos más atentos a lo que ya algunas de estas mismas nos pueden servir para responder sobre esto, ¿ya? Entonces, de los virus tenemos que son formados por la unión de un ácido nucleico con proteínas que dependen de células para producir copias, que su ácido nucleico puede ser ADN o ARN, y que se tratan con antivirales. Entonces, al menos mencionar 3 características de los virus, ¿ya? ¿Qué más encontraron importantes? ¿Alguna característica que se la aprendieron de memoria de los virus? ¿O que entendieron, ¿no es cierto? ¿Qué se les puede denotar? Entra Buena. una célula para poder reproducir. ¿Cómo me puede repetir bien que para ladrar un perro parece justo? Que entra una célula para poder reproducirse. Entra a una célula para poder reproducirse. Es como un huésped, ¿no es cierto? ¿Alguna otra característica que puedan recordar sobre los virus? Sin volver atrás. ¿Se puede tratar con antivirales? Muy bien. Puede considerarse una característica, ¿no es cierto?, para poder eliminarlos. Y también, ¿no es cierto?, podemos decir que van a contener o pueden contener ácido ribonucleico, ¿no es cierto?, como lo mencionamos con esta última actividad. En su interior. Estos son con mayúsculas, por eso no los corrijo. Número 2 dice, ¿por qué los virus, al estar fuera de las células, se encuentran en un estado inerte o sin vida? No sé qué significa inerte. ¿Por qué los virus, al estar fuera de las células, se encuentran en estado inerte? Necesitan una célula, ¿no es cierto?, para poder realizar sus funciones. Fuera de ella,
no se consideran vivos. Por eso se denominan inertes. Ya no están en un proceso de generación de alimento, desarrollo o reproducción, sino que van a necesitar estar dentro de la célula para poder alimentarse, poder crecer y poder reproducirse. Entonces, más que nada por eso, ¿no es cierto? Fuera de las células se van a considerar en forma inerte. Entonces, acá dice una actividad, ¿no es cierto?, que tenemos que investigar las partes que componen a un virus, ¿ya? A este virus en particular, ¿no es cierto? Recién cuando hablamos del coronavirus, ya tiene esta forma distinta que una forma de corona, por eso se denomina así, pero también tenemos este virus, ¿no es cierto?, que va a estar formado con otras estructuras que vamos a revisar ahora. Vamos a buscar entonces componentes de los virus para poder completar este dibujito de acá. Principales partes, ¿no es cierto? Entonces va a estar formado por una cabeza, ¿no es cierto?, como se denota en esta parte, ya la cual va a tener una corteza, esta cabeza, que va a estar formada por una cápsula proteica, ya también en su interior, ¿no es cierto?, la número 2 va a ser principalmente, ¿no es cierto?, el ADN o ARN que van a tener los virus, ya puede ser ADN o ARN. Aquí hay con mayúscula. Y, ¿no es cierto?, en su parte más baja va a estar formada por un núcleo, una lámina, que van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de su estructura interna. Núcleo. Y también, ¿no es cierto?, vamos a tener otra estructura denominada chat. Y dice que no se ve, pero voy a bajar un poquito más la... Ahí, por favor. esta. Ahí. Pero yo estoy compartiendo la pantalla. Ya, entonces, nos faltan también las partes de abajo, que se denominan placa basal y fibras de la cola. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los componentes, ¿no es cierto?, de un virus que le van a ayudar en parte, ¿no es cierto?, a moverse, a poder implantarse quizás en una célula, para posteriormente, ¿no es cierto?, poder desarrollarse. Placa basal y fibra de la cola. Entonces, ¿no es cierto?, ahí podemos identificar las los componentes de un virus. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué me dicen los dos? Parece que ahí sí.
Entonces, ahí sí aparecen, nos faltaba este microorganismo que son denominados los protozoos, Profe, una consulta ¿sí? positiva está la descripción de virus, porque la clase pasada llegamos a hongos y ahora usted pasó, yo Sí, tengo vimos la del virus, fitobacteria y súper colgada porque virus no tengo la descripción de... aquí hablamos de los virus, ya aquí se señala, ¿no es cierto?, que necesita infectar a una célula para poder reproducirse, ¿no es cierto?, Sí, es y que que puede ya se causar avanza alguna muy rápido. enfermedad. Gracias. ¿Ya? Pero que puede causar algunas enfermedades como son la hepatitis, ¿no es cierto?, el VIH y la influenza, el coronavirus, como conocemos ahora. ¿Ya? Entonces también trabajamos algunas actividades con respecto a los virus. Y ahora estamos viendo los protozoos, ¿no es cierto?, que van a tener esta capacidad de ser organismos eucariontas, ¿ya? Por lo tanto van a tener un núcleo y van a ser por lo tanto más complejos que los procariontes. Ya cuando ya hablamos de algo que es eucarionta, ya es un organismo más complejo que puede tener incluso más de una célula, ¿ya? Y estos van a tener la capacidad de vivir en el agua, ya como por ejemplo en algunos acuarios, en algunos charcos, se pueden acumular estos protozoos, pueden formarse, y son conocidos también como algunos depredadores. Ya van a tener esta capacidad de cazar su alimento para posteriormente absorberlo y digerirlo. Ya van a ser como más que nada unos bichos, ¿no es cierto?, que van a estar obteniendo su alimento. Por lo tanto, van a tener esta variedad de formas y tamaños, como se muestra en la imagen, que van a mostrar, ¿no es cierto?, también algunos flagelos, cilios, que son componentes que le van a permitir moverse, ya que van a estar a su alrededor, ¿no es cierto?, principalmente a través del agua, ¿ya? Algunos de los protozoos pueden producir enfermedades en los seres humanos, como la enfermedad de el Chagas y la malaria. Ya de estas enfermedades, la verdad que no me manejo mucho, así que podríamos buscar para poder compartirlas, ¿no es cierto? Me parece que el Chagas que se produce por la aplicación de un bicho, ¿no? Chagas. Sí, parece que es un bicho el que inyecta, ¿no es cierto? Ahí está. Ese bicho, sí. Es causada por un parásito, ¿no es cierto? Por lo general se transmite a través de insectos que pueden chupar la sangre. Y la malaria, también, ¿no es cierto?, puede ser transportada por un mosquito, ¿no es cierto?, que puede traspasar nuestros protozoos a nuestro cuerpo, que va a generar algún problema, ¿no es cierto?, provocando fiebre, ¿no es cierto?, o alguna otra alergia que pueden generar nuestros parásitos. La idea, ¿no es cierto?, es evitarlo esto, ¿no es cierto? Acá aparece que existen algunas vacunas, ¿ya?, como la del dengue también, no estoy seguro. Pero para evitar, ¿no es cierto?, que alguno de estos bichos nos pueda eh, contagiar alguna enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted viaje a algunos países que puedan tener estos bichos, la idea es que se vacunen previamente para poder evitar alguna alergia que pueda provocar estos bichos. Sí, pero generalmente parece que la malaria se produce harto en Brasil. Como que siempre en temporada En de Brasil, verano, claro. sí, en temporada de verano como que siempre a los turistas les piden que tengan que vacunarse previamente. Y en Claro, hay que África, vacunarte para poder. no es tratada a tiempo, es mortal, porque yo vi una película, sobre todo en niños. ¿Ya? Sí, sí, es ¿Qué bien pasó? complicado. Va. Claro, ¿no? Sí. La idea, ¿no es cierto?, de evitar es que estos parásitos puedan llegar a nuestro cuerpo.
Entonces, vamos a avanzar, ¿no es cierto?, a este cuadro comparativo de los microorganismos y su tamaño. Ya aquí aparecen una unidad de medida que son los nanomilímetros y los micrómetros. Ya este NM son nano y esta U significa micro. ¿Ya? Y van a estar señalando, ¿no es cierto?, el tamaño, ¿no es cierto?, que van a tener estos microorganismos. Entonces, sin duda, los más grandes que van a tener alrededor de 1 milímetro pueden llegar a tener los protozoos, que, ¿no es cierto?, van a tener esta capacidad de poder cazar, ya ahí conseguir alimento, y también van a tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder ser transmitida por algunos mosquitos, como vimos. También están posteriormente las células de nuestro cuerpo y vegetales, que van a estar alrededor de los 100 micrómetros, y posteriormente vamos a tener microorganismos más pequeños, como lo son los hongos, las bacterias, y los más pequeños son los virus. ¿Ya? Por eso es tan complicado cuidarse de los virus, porque son muy pequeños, por lo tanto van a tener esta capacidad de traspasar muchas barreras y llegar a producir alguna enfermedad. ¿Ya? Entonces, es importante también conocer este dato, ¿no es cierto?, para intentar a veces defenderse de ellos. Entonces, la protección nosotros que tenemos de los virus ahora es la mascarilla, que va a tener una cierta porosidad, que va a evitar que estos la traspasen. Eso no es necesario, chicos, que lo copien, ¿ya? Eso es como una infografía Claro, nomás ¿no? comparativa. La infografía volver, por está dentro de la guía de apoyo. ¿Qué características diferencian a los protozoos? ¿Ya? Entonces, más que nada, ¿cuáles son las características de los protozoos que son diferentes a las demás? Como dice acá, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de cazar su alimento para poder digerirlo. O sea, luego lo digieren. Entonces lo vamos a colocar, ¿no es cierto?, en esta respuesta. Tienen la capacidad de cazar su alimento. ¿Ya? Como vimos también, ¿no es cierto?, son generalmente más grandes que otros microorganismos. ¿Qué más? Van a poseer estos cilios y flagelos, ¿no es cierto?, que le van a permitir su movilidad. Ya no todas las células anteriores van a tener estos cilios y flagelos. Que le permiten moverse en el agua, ¿no es cierto?, para poder cazar su alimento. ¿Qué nos permite identificar este último gráfico mostrado, ¿no es cierto? ¿Para qué nos serviría también eso? Chiquillos, aquí necesito que participemos. ¿Qué les permitiría obtener información en este gráfico? Para que, que ya son pequeños, microscópicos. Principalmente para poder protegernos de ellos, ¿ya? Saber su tamaño, ya haber conocido también anteriormente sus características nos va a servir para poder protegernos de ellos.
ya a través de algún filtro que podemos usar, ¿no es cierto?, el tema de las mascarillas, o también evitar, ¿no es cierto?, tener contacto con ellos. Ya, y también, ¿no es cierto?, para poder hacer una comparación entre las células, ¿no es cierto?, que son parte de nuestro cuerpo y a veces van a tener que verse enfrentadas a a estos microorganismos, ¿no es cierto? Entonces llegamos finalmente a la pregunta esencial, ¿no es cierto?, que yo creo que ya tenían acceso de antes, pero la idea es que Profe, se las ¿se puede presente volver un yo, poquito, porfa? ¿sí? La idea es que se las presente yo, ¿no es cierto?, y podamos aclarar alguna primicia, ¿no es cierto?, la respuesta que deben señalar. Les dejo la pregunta esencial, ¿no es cierto? Esta es nuestra segunda clase, así que la idea es que trabajen en estos 5 minutos y si pueden un poquito más del recreo, porque nos queda muy poco tiempo, en esta respuesta y la puedan enviar a mi teléfono, ¿no es cierto?, para que la pueda revisar. ¿Ya? Entonces dice, escoger un tipo de microorganismo de los que ya vimos, ¿no es cierto? Y también de ese microorganismo buscar una enfermedad que puedan provocar, ¿ya? Por lo tanto, deberán señalar las características de la enfermedad, tanto las causas como también la prevención, ¿ya? Cómo podemos prevenir esa enfermedad que ustedes se están refiriendo, ¿ya? Entonces, ser específico, ¿no es cierto?, en una enfermedad y señalando, ¿no es cierto?, el microorganismo que la va a producir, las características, sus causas y su prevención, ahí como está destacado y subrayado. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que contenga eso en alrededor de 3 líneas, 4 líneas, para poder tener una respuesta completa.